Este Ecos del Mediodía nos va a convocar para hablar un poco de albañilería y de construcciones aquí en Chañar Ladeado. Estamos con los hermanos Norberto y Hugo Cantarini. Chicos, gracias por recibirnos. ¿Cómo andan? No, bien, gracias a vos. Bien. Bienvenido. Bueno. Gracias por venir a hacernos la nota. Cuéntenme un poco, contame, arranco con vos, Norberto, un poco de tu vieja y de tu viejo, los dos. Contame ellos a qué se dedicaban, qué hacían. Y la familia Cantarini tenían el carrito Tumbarel, que mi abuelo Castelo, Cantarini que sería, llevaba tierra, repartía tierra por el pueblo. Y arena también. Bueno, pero después en el año 49, por ahí, 50, se fue mi papá a Buenos Aires a trabajar. O sea que lo de ustedes ya viene de los antepasados. Claro. Se fue a trabajar allá y bueno, vino con el oficio de albañil. Allá trabajó en una empresa constructora. Y se vino, después de un año y medio o dos, se vino. ¿Qué edad tenía él cuando se fue para allá? Y ¿Qué edad podrá haber tenido? sí, 26, 27 años. Se fue y vino. Y después vino acá y empezaron a trabajar. Siempre contaba, yo no me acuerdo. Habían formado la compañía, se llamaba. Talino Traverso, que sería el padre del Santi Traverso, el hermano del Gato Traverso. Ese dominaba todo el papelerío. Don Ángel de Sotti, Luis Mataini, mi papá, Farito. Me parece que me estoy olvidando uno que hizo en las escuelas, no Zagalia, Zagalia me parece que era, pero no me acuerdo, no estoy seguro. Bueno, eran 5, 6. Y bueno, estuvieron una época trabajando. Siempre mi papá contaba que hicieron las casas que hacía Chañarense en esa época. Suponer donde vivía Bergero, donde está Dalmazo, ahora enfrente. Ajá. Sí. La son todas tienen igual, medias coloniales. Claro, la de Ferrari. Sí, ahí está. Eran 5 o 6 casas que Chañarense los hacía y las rifaba. Ajá. A fin de año, un ejemplo, eso es lo que contaba mi papá, yo no estoy seguro. ¿Y de qué año crees que estamos hablando, más o menos? Y del 50. 49, 50. Sí, nací yo en el 51 y ya trabajaba solo con Farito. Hasta el salón de Chañarense también hicieron. El Chañarense. salón de Chañarense lo hizo mi papá también con la compañía esa se dedicaban a hacer todo eso. Siempre, viste que en el salón de Chañarense están esas columnas inclinadas, ¿sí? Al lado de la cosa. Bueno, mi papá contaba que tuvieron que apuntalarla porque era más el peso de la inclinación que lo que se tenía. Tuvieron que apuntalarla y después le pusieron las cabreadas, todas esas cosas. El salón de Chañarense también lo hizo la compañía esa. ¿Me cuentan algo de su mamá? ¿Cómo la recordás? Sí, mi mamá murió joven, era de apellido Cenari, y yo no me acuerdo mucho, él a lo mejor se puede acordar un poco más que Bien. yo. Yo tenía 18, 19, 20. No me acuerdo cuando falleció en el 76. Bueno, yo tenía... había venido de la Colimba. Y... Una edad complicada para perder la vieja. Sí, perdimos la vieja. Y se enfermó y decían que tenía cirrosis, qué sé yo, pero en esa época no se curaba como ahora. Y bueno, y se fue. Otra cosa no tengo para recordar que era laburadora, Trabajaba por todos de lados. Decker, la relojería de Decker. Ajá, la escuché nombrar. La relojería de Decker, ella iba a limpiar ahí todo. Yo me acuerdo que era pibe y en ese momento me había regalado un reloj, un Fero, en ese momento que ella trabajaba ahí en la relojería del mono de los Decker era. Sí. Enfrente el Nucci. Limpiaba en la gomería de Domínguez, donde estaba la Petinati. Ajá. Era la gomería de Domínguez. Iba a limpiar, a lavar y planchar. Y ahí me compró la primera bicicleta. Ah, mira. Ahí, mira.
¿Cómo se llamaba tu mamá? Celia, ¿Y tu viejo? Guido. Guido, ahí está. Él, después de esa agrupación, de esa sociedad que tienen de albañiles, ¿se independiza? Se independizan, se abren, Ajá. porque tuvieron alguna discordia, alguna... Está bien. qué sé yo. Se pone de socio con Farito. Ajá. Se abren los dos y se pusieron a trabajar. Ujú. Bueno, y ahí ya... Ahí después empezaron a hacer casas, que suponer, las que yo me acuerdo, la del Tino Russo la hizo mi papá y Farito, la de Anselmo, ahí enfrente de la plaza, la del Sordo Lombardelli. El Sordo Lombardelli, estaba ahí de Pajarito ahora. Sí, también, esa sí. también. La de Odino, las de Odino. Sí. Yo empecé a trabajar en la de Coso, en la de Marcelino Tifne, pegado a Caramelino. Ajá. ¿Te acordás que estaba Caramelino? Vos En la alcanzás? esquina. En la esquina estaba la farmacia. Farmacia. Bueno, terminaba Caramelino y empezaba, sería el papá del Raúl Tifne. Ajá, sí. Bueno, Sí. ahí empecé a trabajar. ¿Qué edad tenías vos? 15, dejé de estudiar de la escuela de Pepito Fosaroli. ¿Dejaste de estudiar para laburar? Y... La época esa y era no, así. sí, era ¿Cómo así, era? ¿qué hacía? Ujú. Y no era muy de los muy inteligentes, entonces Le dejé de dijiste, estudiar. Viejo, me voy a laburar con sí, vos, voy te a invitó laburar. él. Sí, te pone la pechera enseguida. Está bien. Sí, 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 sí. Sí. Pero bueno, me dijiste también que hiciste el servicio, eso fue después. Sí, ¿Qué fue, un año? En el 72 hice la colimba, ¿A dónde? Curuzú Cuatiá. Ajá. Yo me había salvado Corriendo. de la colimba por número bajo. Y cuando mataron a Sánchez y a Salustro acá en Rosario, bajaron 15 números más y entré en la volteada. Y fui incorporado tarde, el 25 de mayo me incorporaron. Y a Curuzú Cuatiá, en tren, tranca, hasta allá no se llegaba nunca. Yo me Ah, salvé. Parece que se salvó. Ajá, Yo soy bueno. la clase que se salvó. Bien, yo a todos les pregunto cómo fue la experiencia, si lo comparás con lo actual, si puedes dejar una reflexión. ¿Cómo fue tu caso, por ejemplo? Para mí fue buena. Ajá. No fácil, porque allá estás solo, pero es bueno, vos te hacés, te tenés que adaptar o te pasan los otros por encima y qué sé yo, te robaban una sábana, vos tenés que robar la sábana y eran todos los días una vida así. Pero yo también tuve la suerte que como yo ya iba como albañil, me preguntaron qué sabía qué hacer, el albañil. Y yo hice en la cantina, en la cancha de polo de Curuzú Cuatiá. Mira. La levanté hasta el techo. Pero había que techarlo con techo de paja. Acá no existía el techo de paja. Ajá, era otra cosa. Claro. Yo tenía un peoncito y íbamos todos los días después de cosas a trabajar allá a la cancha de polo. Y era albañil del coronel Gordillo. Primero, bueno, trabajar con su padre, primero. Y después vamos a hablar ya de cuando arrancan ustedes como sociedad, creo. Y bueno, arrancamos a trabajar. Yo me acuerdo, yo era flaquito, chiquito, nunca tuve un físico cosa. Y eso de trabajar de peón no me daba el físico. Y un día le dije, no, yo de peón no, ¿me da la cuchara o cosa? Y bueno, y arranqué con la cuchara. Y el que siempre lo recuerdo, Sexto Ruffini. Ese, vení, Bunelito, me decía, vení que yo te enseño. Y me enseñaba a cucharear y a cucharear el techo. Ese tenía más paciencia para enseñarnos. Y de ahí arranqué. Y no paré nunca más con la cuchara. Peón, no. ¿Cuándo te sumas vos, Hugo? Y yo trabajaba, primero empecé trabajando de Anel, en la mecánica ahí en el taller de Anel. O sea que sabés de mecánica. No, me defiendo para Bien. lo mío en lo que es viejo, por ejemplo, un rastrojero, Ajá. una Chevrolet. Te lo traigo. ¿Viste? Y me defiendo en Sí. esas cosas porque trabajé unos cuantos años ahí de Anel. Bueno, y ya tenía 16, 17 años y mi papá un día me dice, vení a trabajar con nosotros, así hacemos todo juntos. Y bueno, y ahí empezamos. Aparte mi papá tenía 3, 4 empleados, ¿viste? Sí, en ese sí, sí. tiempo. Y ¿Quiénes eran los empleados que cuando Y- vos, de los que te acordás? Amarillito Erinson, Amarillito Erinson. el boceador ¿cómo es? El negro Zárate, Zárate. que era boceador.
el cuñado, Montoya también trabajó un tiempito Sí, cortito, porque Ajá. Montoya era peón de los Simeones, algo así, vino a trabajar. Y el cuñado del negro Zárate era, ¿cómo era que le decían? Bueno, no me sale. Bueno, también trabajaba con nosotros, el cuñado del negro, porque ellos habían venido de la zona ya de Pascana, de por allá. Claro, y siempre 4 o 5 empleados mi papá tenía, ¿viste? En esa época él tenía gente y nosotros ya empezamos junto con él, ¿viste? Había mucho por construir, Claro. por eso había mucho laburo. Había mucho, porque albañiles acá había, ¿quién estaba? Mazzotti Sí. y Giomanelli, Ujú. y mi papá. Claro. ¿Viste? Eran los 3 que agarraban la mayoría de las obras que había acá en Chañar. Ajá. Mazzotti. El Loreto Mazzotti. Está bien. Ellos eran los que, Y los Mazzotti. por eso, Los Mazzotti agarraban las obras grandes, suponer Ajá. la iglesia, agarraron la iglesia en San Francisco, bueno, la caja de crédito, todas las esos obras. eran los albañiles de la época, de aquella época de Chañar. Sí. ¿Qué año más o menos? Y no sé, habrá sido, ¿qué año puede haber sido? 60 y pico, 65, 66. ¿Cómo es trabajar en familia? Mirá, yo lo que sé que con mi papá aprendía sí o sí, porque mi papá te decía, mirá, che, está tocando el hilo el ladrillo, fíjate hacerlo bien porque si no te pegaba un coscorrón en la cabeza. Aprendía, con mi papá aprendía sí o sí Ujú. el trabajo, ¿viste? Te explicaba una vez, 2, 3 y ya venía enseguida y te hacía parar de frente. ¿Hiciste bien vos ese trabajo? ¿Te parece que lo hiciste bien? Miralo de frente, ¿viste? Y vos aprendías. Y ustedes, digamos, con los hijos de ustedes, tomaron esa, ¿cómo podríamos decirle? ¿Rectitud con los chicos? ¿Se aprendía? Mirá, o no? yo- A la larga, ahora a la distancia, ¿cómo lo ven ustedes? Yo lo veo con mi hijo, bueno, si tiene que hacer, tengo que colocar un piso cerámico, voy, les cuadro y largate, loco, hace Ajá. y se las arregla. Claro. Tiene opciones así, se las arregla. Y yo le digo siempre que tiene que aprender a hacer de todo, cambiar una lamparita, arreglar de todo, ¿viste? En eso sí. Se transmitió de Se generación en transmitió un generación. poco, ¿viste? Ujú. Pero hay, qué sé yo, con mi papá siempre te enseñaba él, ¿viste? Él te enseñaba a cargar la andamia. Ey, fíjate que está cargando la andamia, la estás cargando mal. ¿Cómo Claro. se ata? ¿Cómo Sí, se sí, ataban? Con todo, Sí, sí, todo. ¿Cómo se ataba? No, porque no es atar así nomás porque sí. Sí. No, tenés que atar bien, tenés que dar la vuelta. Y bueno, con respecto a los hijos nuestros, siempre mi papá me enseñó, trata de ser alguien en la vida, no sea Juan nadie. Y bueno, yo se lo transmití. Bien, bien. Hace 20 años que trabajamos juntos. Con nosotros trabajaba el negro Heredia, que trabaja con nosotros. Sí. Hace 27 años que trabaja con nosotros. Ajá. Ya es uno más de Sí, sí, nosotros, sí. ¿viste? Sí. Lo que me acuerdo cuando hicimos ahí del Moscato y la Nelly, era el mundial y estaban todos en la sede, gol, y nosotros, meta y ponga. Meta y pegaba. ponga. Sí. Y ahí estábamos los dos solos, porque mi viejo se había caído del techo de venería y se había abierto la pelvis y bueno, y no podía más trabajar. Eso es lo que hicimos primero solo. 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 La parte de arriba, dividimos los kioscos y después hicimos arriba las casas, todas esas cosas. Solo. Porque era viejo Ya eso, está. era viejo el edificio viejo de Iturbe, ¿te acordás? Ahí estaba Perico Iturbe, Ajá. que tenía el kiosco. Sobre la calle 9 de julio. La de la Nelly. Bien. Lo primero que hicimos solo, lo de la Nelly. Materiales y hablemos de piso, de material para lo más fino, tienen que haber visto cualquier cantidad de cambios en los Claro, ladrillos. Bueno, y antes, todo por eso. ejemplo, vos para dar un fino se zarandeaba la arena, se zarandeaba toda la arena amarilla, se mezclaba con cal, Se todo. secaba, se la tirábamos secaba. en el pavimento, en la Claro. calle, la hacíamos secar. Después la zarandeaba, la guardaba todo en farito, la guardaba en bolsita. Mm.
Y después zarandeaban la cal. Antes se apagaba cal, no como ahora con la cal hidratada. Antes se quemaba la cal, se apagaba, como digo, y después la hacía líquida, la zarandeaba y la dejaba estacionar en el tacho y después usaba esa cal estacionada para hacer el fino. Yo me acuerdo lo que renegaba, porque Amarillito Benison daba el fino al techo y no ponía el fino arriba del fratacho, lo cuchareaba. Y como cucharé reboque, era más el fino que se caía en el suelo y Farito protestaba con el trabajo que da hacerlo. Y lo que tira, protestaba Farito. No, lo que yo veo, por ejemplo, antes cuando trabajaba Farito con nosotros, por ejemplo, vos no ibas a tirar un ladrillo, a cucharear y que el ladrillo vaya a donde caminaba él, no, en contra de la pared. Siempre él caminaba en lo limpio. Sí. ¿Viste? Ahora no, nosotros somos, te digo, hemos cambiado, cuchareamos para acá, los viernes nos dedicamos a limpiar la obra, ¿me entendés? Pero no, antes era a las 7 de la mañana vos tenías que estar, no te podía nosotros llegamos a la hora y ya Farito tenía los baldes preparados y un pastón de mezcla hecho. Sí. Así que vos tenías que agarrar la cuchara y laburar. Sí. ¿Viste? Sí. Le bajaba para ir al baño, nada más. Ustedes, yo en la nota siento que tienen una estructura de laburo, digamos. Y la respetan. Sí. El horario nosotros sagrado. Nunca tomamos mate, nunca nada. Nosotros vamos a trabajar, trabajamos el tranco nuestro y nada más. Las construcciones de antes, de las de antes que uno puede ver, ¿son mejores que las de ahora? ¿Por qué? ¿O no? Yo, para mí, me gusta la estructura más del ladrillo común. Después nació el ladrillo cerámico. Bueno, ahora vos veis que hacen una estructura con ladrillo cerámico y hacen columnas. Por ejemplo, una casa capaz que tenga 40 columnas. Antes no existían las columnas. Se hacía las paredes, no había una columna, no iba a haber esta casa no tiene columna, mi casa no tiene columna, que son de antes. Se hacía un anillo arriba que se llamaba el encadenado y listo. Ahora no, ahora hacemos un cimiento, está bien que tuvimos problemas con el agua, viste qué cosas, pero ahora hacemos un cimiento ancho de 80 centímetros que antes no se hacía, con una viga interna en el medio y hacemos un anillo, todo y columna, ¿viste? Para mí es muy rígido, a lo mejor, ¿viste? Entonces, la pregunta, ¿es mejor o...? Yo me quedo con el ladrillo común. Como el común. Común lo de antes. Se raja menos. Bueno. Porque esto queda muy, para mí me parece, para mí queda muy rígido. Es como una caja de zapatos, cuando se mueve todo junto, me parece que antes... el movimiento, no sé, del suelo, el cimiento también nada que ver con lo que hacemos ahora. Antes era todo hormigón pobre, cascote. Claro, hacíamos eso. Antes venía el arquitecto que era más que venía a Cachañar, era Pérez Naola, que venía una vez por semana. Te explicaba el plano, te lo explicaba todo bien y hasta la semana que viene arreglate. Ahora nosotros los arquitectos lo tenemos todos los días al pie del cañón, ahí todos los días. Todos los días. Por ese lado te facilita. ¿Meten opiniones con los arquitectos? Che, ¿te parece? Sí. Fíjate que acá... No. ¿Es como se trabaja en conjunto? Sí. O el arquitecto muere en la suya y... No, por ahí intercambiamos ideas, pero... ideas, somos... nosotros le decimos la idea nuestra, él nos dice la idea y es una cosa que queda entre nosotros. Tratamos de decir al dueño, decir que no las complicaciones que tenemos nosotros, a lo mejor levantando la obra. El dueño no se tiene que enterar, te quiero decir. Es una cosa que tenemos nosotros con el arquitecto. Tal cual. Sí. Trabajamos bien en conjunto. Sí. Si hay un problema, lo voy a llamar al arquitecto, mirá, che, esto me parece así, o nos vemos cosas. Son cosas que quedan en la obra. No se transmite al dueño, porque si no lo vuelve loco, ¿viste? Está bien. ¿Siempre tuvieron el mezclador para hacer mezcla o estuvieron en la época de hacer todo a mano? La mezcla a mano. Una máquina que era como un chorizo largo. Le ponía la arena, la porla, todo acá atrás y tenía todas paletas
iba hasta allá de largo. Nunca lo vi. Tenía 2 metros más de largo. Sí. Entonces le poníamos la arena, la porla, todo acá atrás, y tenía toda paleta y acá tenía una compuerta. Tenía una compuerta y vos abrías la compuerta, volcaba la mezcla hecha. Pero daba más trabajo limpiar esa máquina todo que Farito la hacía a mano. Más de una vez la hacía asada y cosas, porque daba mucho trabajo limpiarla, todo queda todo pegado, todas las paletas. ¿Te todo. acordás, Norberto, que papi había comprado la mezcladora que en la casa de Anel? Que ya empezaban a venir la mezcladora redonda, la grande, y cuando trabajaban de Anel, mi papá fue a Venado a comprar la máquina, que la trajo en la chata. En ese tiempo era una máquina, novedad. era una novedad. Sí, claro. Dejá de renegar con ese chorizo largo, mirá que era. Sí. Era Hoy en para- día ya las techadas no existen más. Y casi no es. ¿Eh? Por fin, por Dios y todos los santos. Que hubiese venido 200 años antes, ¿viste? Claro. Y yo me acuerdo de mi papá que decía, cuando te echaron auto agrícola acá, a donde están los chinos ahora, empezaron a las 5 de la mañana y terminaron a las 7, las 8 de la noche. No, más. A soga. No, Claro. porque... Todo balde sería. Sí, y levantar con la pasa soga. mano. Sí, No, sí, porque sí. según él dice que se equivocó, decía, porque podría haber cargado las vigas primero y después hacía la techada. Quiso hacer todo junto. Todo junto. Arrancaron a las 5 de la mañana con todo gente en la calle, todo lleno de gente y la máquina y todo, y terminaba como a las 10 de la noche, que casi... Esa gente que vos me nombrás es para laburar. La para techada, dar Y una mano, estaba dar una mano. el Chichi Alfaro, el Churro Ciuti, qué sé yo, un montón de se gente. ocupaba 10, 20, 30 Claro. personas para Sí, hacer la sí, sí, Para techada. hacer la techada, ¿viste? Que, digámoslo, entre comillas, era para el que, digamos, tenía que hacer la techada era una responsabilidad, y para los demás era dar una mano, una gauchada, sí. A y veces- después se terminaba con un asado seguro. Sí, Comíamos sí. el asado, Era el era pago para- de la techada. Se ¿no? comía el asado, sí. Era. Pero ahora no, ahora con el asunto del cono, todo eso, que se facilitó un montón. Pasaron los años, bueno, siguen firme con la albañilería. Tendrán un montón de anécdotas. ¿Hay alguna? La que más nos acordamos, la de Independiente, cuando se techó en la cancha Paleta, que por ahí sale Sí, el día hay de una la fecha. filmación Hay hecha. una filmación. Bueno, ahí yo me acuerdo que ahí justo pasa caminando Pululo, Sí. ¿cómo es que se llama? Miguel Ángel era Frichi y Pululo. Y Pululo, Ezequiel, no. Bueno, Y De Soki. de eso. Sí. Y todos trabajando, todo, y ese día se nos abrió la pared de ladrillo de canto. Estaba el ladrillo de canto así, cargando, y se cayó, y tuvo que poner un tablón y apuntalar y todo. Eso fue también una techada grande que con la colaboración de la hinchada de la Comisión de Independiente. Independiente. De Paleta. Sí, de De Paleta. Paleta. Trabajaron en todas las instituciones. El Club de Cazadores lo hicimos nosotros. Ajá. En el motoclub también trabajamos, todas sí, esas casi mesitas, todo. Ujú. Menos en el boche. En el boxing no, pero en todas las otras instituciones, la escuela fiscal, la escuela de las monjas, la iglesia, el techo, todas las otras instituciones hemos trabajado, pero menos en el boxing no se dio nunca la oportunidad de trabajar, pero en las otras, todas. Está bien. Todas. Sí. Otra cosa que hemos hecho, la pileta chañarense, Ujú. la hemos azulejado en ese tiempo el presidente era Galia. Ceresoli. No, Galia sí era. Me parece No, que Galia. Ceresoli. Bueno, los chicos bajaron todo el revoque, la hinchada de chañarense, y nosotros la revocamos y la azulejamos, que todavía está. Nunca habíamos azulejado una pileta. Ah, nunca. mirá. Y me acuerdo que estaba la pileta Independiente, que la empezaban a hacer. Entonces, qué sé yo, no nos da, porque viste que el agua, vos van llenando la pileta y el nivel te lo canta el agua. Sí. Entonces fuimos a preguntarle a los de Independiente, a los que trabajaban ahí, cómo podíamos hacer, y nos explicó cómo llevar todos los niveles para que nos quede todo, que nunca habíamos dejado una pileta, y la primera y todavía está, creo. Sí, sí. Si bien haces todo, ¿cuál decís vos? Y me gusta revocar y fratachar. Bien. Revoque y fratacho me gusta. Bien. No me gusta
Cuando es los cosos en el baño, Sí. cosas, no me gusta mucho. Bueno, me gusta más lo bruto. Bien. ¿Vos, Norberto? A mí me gusta cuando están los planos, cuando hay que marcar, cuando Ajá. hay que Eso te cosas, gusta. llegar a las alturas, manejarse con todos los niveles, llevar todo el asunto de los planos. Ujú. Eso me gusta más. Pero después el trabajo, los pisos, todas esas cosas me gusta. Azulejar los baños todavía, ahora todavía no vemos bien como antes, pero azulejamos. ¿Algún contratiempo que hayan tenido? ¿Alguna cosa así? Ay, me acuerdo de esto, que les haya pasado. Bueno, vos recién nombrabas lo de la cancha de paleta, que se abrió una pared. Yo lo que sí. me acuerdo ahí en la escuela fiscal, por ejemplo, una anécdota, bueno, fuimos a hacer el mástil, Sí. ¿viste? Y yo siempre le decía, pero ¿será posible que yo nunca de chico no me acuerdo haber levantado la bandera? Nunca pasaste a No me acuerdo, analizarla. a lo mejor pasé y nunca no me acuerdo. Yo digo, pero ¿será posible? Estaba el amarillo Zamprini, Frascarelli y Heredia, que estábamos ahí en la escuela haciendo el mástil. Y yo digo, no me voy a ir de acá sin levantar la bandera, digo. Bueno, un día estábamos y cerramos la puerta, cerramos la escuela, teníamos la llave del salón de la dirección, fuimos a buscar la bandera, la pusimos, encontramos unos guardapolvo blancos que había, y en ese momento digo, ¿quién me va a venir a sacar la foto? Así que lo fuimos a buscar a Poroto, lo fui a buscar. Y vino Poroto, así que yo de guardapolvo blanco hice la bandera, todo, y los empleados me aplaudían, También. ¿viste? Con público y Sí, todo. con público y todo, no. Cuando le vine y le conté a mi señora, casi me saca los ojos después. Estamos haciendo la casa de Catramini y hicimos el tapial contra la casa del padre y la madre de Belforte. Y era la tardecita, porque antes laburamos que era de sol a sol. Y viene mi hijo y quedaba mezcla. Le digo, vos, dejate de joder con esa mezcla. Le digo, ya estoy cansado. Tirala adentro del agujero. Había sobrado unos 3-4 baldes de mezcla. Viste, en la pared hueca la tirábamos dentro del agujero. Y viene el Catramini y dice, ¿qué, muchachos? ¿Están reforzando la pared? Mi viejo pegó de vuelta. En ese tiempo tenía el horno de ladrillo el Lalo Barberi. Ujú. Ahí contra la ruta de Caferata enfrente. Sí. Catramina le había comprado todos los ladrillos y necesitábamos ladrillos, así que quemó el horno y los sacó y los trajo caliente. Y empezamos a bolir. Mi viejo le tira la abrazada, mi viejo dice, ¡uy! ¿Qué nos tiró la mierda? Se quemó todas las manos, los ladrillos Caliente. claro, tenía que vender y se quemó las manos de los ladrillos calientes lo había traído. Sí. Lo más fuerte que tuvimos, que nosotros cuando ya agarramos la experiencia de mi papá, ¿viste? Claro. Y aparte, ya mi papá nos dejó los clientes también, Claro. ¿viste? Que no, Sí. no arrancamos de cero. Exacto. Los ¿viste? clientes de tu viejo confiaron en ustedes. Sí, seguimos. ¿viste? Y seguimos. Yo creo que es distinto a lo mejor haber arrancado de cero. No, nosotros arrancamos con mi papá. Gracias a él, ¿viste? Chicos, no, un mensaje nomás, como cierre para la gente, para los clientes, para lo que quieran, una reflexión, lo que quieran ustedes. No, yo digo que gracias a la gente que ha confiado en nosotros, en nosotros dimos todo lo que pudimos y qué sé yo, siempre creo que cada vez tenemos más gente, por algo deben venir, no sé si trabajamos bien, hemos hecho como todo trabajo, por ahí te sale bien, pero la cosa que tratamos que salga bien. Ujú. Eso es lo que tenemos. A lo mejor nos equivocamos como todo, pero siempre tratar que el trabajo salga como corresponde. Bien. Y agradecer, qué sé yo, al pueblo, porque siempre nos tuvieron confianza. Y lo más lindo de todo, que suponer ahora pasan los pibes, que ahora los desconozco, porque hemos trabajado y eran chicos, y por ahí te gritan, chao, pelo. ¿Y ese quién es? ¿Hijo de quién es? Que no lo saco. Claro. Porque crecen. Sí, Y yo suponer fui a trabajar y eran así, y ahora no los conoce más.
Se dejan los bigotes, se dejan con, no lo ve más. Bueno, ahora que decís, la última para cerrar, porque para mucha gente es el pelo grande y el pelo chico. Sí. ¿Y quién los apodó? Ripa. Acá en el negocio de Ripa. Sí. Porque el primer sobrenombre, antes venía el Villiquen, la revista El Villiquen, y entre medio venía el dibujito animado Pelo Pincho y Cachirula. Y tenía los pelos así. Y yo cuando era chico tenía los pelos así. Y Ripa, yo era chico y iba a trabajar ahí, se lo mandaba ahí, y me decía Pelo Pincho y Cachirula. Después ya quedó Pelo Pincho, después ya quedó Pelo. A medida que uno va creciendo y quedó Pelo. Sí. Y después cuando estaba él, Pelo y Pelito. Sí. Chicos, gracias por este rato prestado, por estos minutos, por esta charla y saber un poco de la historia de ustedes. No, yo estoy contento que haya venido. Contó uno un poco de lo de uno, que a veces no te se da. Y así uno refresca la memoria y vienen las cosas saliendo, porque no sabía, tenía la incógnita que ellos decían. ¿Qué íbamos a hacer? Y bueno, salió bien. Es una charla. Sí. Gracias. No, gracias a vos que hayas venido.